Hola. Una vez que hemos visto la lógica que existe detrás de la estimación de parámetros, que no es otra que dividir una distribución muestral en dos zonas, una zona de confianza y una zona de riesgo, vamos a ver cómo la aplicación de estas ideas nos lleva a una técnica muy empleada en ciencias sociales, muy empleada también en psicología, que es el contraste de hipótesis. Veremos los distintos pasos que componen un contraste de hipótesis y luego veremos dos contrastes de hipótesis sencillos, que son el contraste de hipótesis para una media y el contraste de hipótesis para la proporción. Empezamos comentando el concepto de contraste de hipótesis. Podemos pensar en la estimación de parámetros como un método más bien pasivo, donde nosotros obtenemos un estadístico en la muestra y a partir de él intentamos estimar el parámetro correspondiente. Y en esto se termina, digamos, lo que es la idea de la estimación de parámetros. En cambio, en el contraste de hipótesis tenemos una mayor flexibilidad porque lo que vamos a hacer es preguntarnos diferentes cosas acerca de la población y vamos a ir a la muestra a ver si los datos muestrales confirman o no nuestra suposición. Por lo tanto, en cierto sentido, es un proceso inverso al de la estimación de parámetros. Vamos a ir de la población, más bien de afirmaciones que nosotros hacemos sobre la población, a la muestra, utilizando la muestra como modelo de cómo debería haber sido el resultado de ese contraste, como veremos más adelante. El contraste de hipótesis nos permite responder a preguntas tan variadas como las que veis aquí a la izquierda. Por ejemplo, si existen diferencias entre hombres y mujeres en esta versión, si han respondido al azar los alumnos a una pregunta del examen que es de tipo verdadero o falso, si el tratamiento que hemos dado a los pacientes con depresión ha mejorado sus síntomas, si la variable de neuroticismo tiene una distribución normal o si los niños con problemas de atención pueden ser víctimas o pueden sufrir de deterioro cognitivo. Estas son lo que llamaríamos hipótesis científicas, es decir, yo simplemente me hago una pregunta sobre la realidad y quiero ver si los hechos la confirman o no la confirman. Sin embargo, las hipótesis científicas no son útiles tal cual las formulamos verbalmente, sino que para poder utilizarlas en estadística inferencial tendremos que convertir estas hipótesis en hipótesis estadísticas, es decir, tendremos que plantear estas preguntas en forma de afirmaciones hipotéticas y compuestas por valores de uno o más parámetros. Por ejemplo, en el caso de si existen diferencias entre hombres y mujeres en esta versión, el planteamiento de esta hipótesis podría formularse de forma estadística de la siguiente forma. La media de la población de hombres y la media de la población de mujeres no difieren en el rasgo extraversión. Como vemos, estamos planteando la misma hipótesis, pero utilizando un formato estadístico. En el caso de si los alumnos han respondido al azar a una pregunta del examen, nuestra hipótesis podría ser que, en caso de que no hubieran estudiado, es decir, en caso de que hubieran respondido al azar a esta pregunta de verdadero o falso, esperaríamos que hubiese una proporción de aciertos de 0,5 o menos, es decir, que acertasen como mucho el 50% de los alumnos que han contestado esa pregunta. En el caso del tratamiento y los síntomas de los pacientes con depresión, podríamos plantear esta hipótesis como que lo que esperamos es que aquellos pacientes que han recibido el tratamiento tendrán unos niveles de depresión menores o unos síntomas de depresión más leves que aquellos pacientes, que la media de aquellos pacientes que no habían recibido el tratamiento. Asimismo, en el caso del neuroticismo, podríamos plantear esa hipótesis como una hipótesis estadística, asumiendo que la distribución acumulada de los valores de nuestra variable neuroticismo será idéntica a la distribución acumulada correspondiente
a los valores de la distribución normal. Y por último, en el caso del déficit cognitivo, podemos plantearnos esa pregunta como una hipótesis donde asumimos que la media de la población de donde proceden estos niños con problemas de atención es menor que 100. Eso indicaría la existencia de un déficit cognitivo, puesto que estarían por debajo de la media de la población general. Bien, y una vez vista la idea de lo que es un contraste de hipótesis desde el punto de vista conceptual, vamos a ver cuáles son las fases de las que consta un contraste de hipótesis. El primer paso en todo contraste es plantearse las hipótesis del mismo. Pero esto lo vamos a hacer de una manera aún más formalizada, es decir, no solo vamos a plantear estas hipótesis de forma estadística, sino que siempre vamos a plantear dos hipótesis, que son entre ellas complementarias y mutuamente excluyentes, que son la hipótesis nula, que representaremos por h sub 0, y la hipótesis alternativa, que representaremos por h sub 1. Y que estas dos hipótesis sean complementarias quiere decir que entre las dos deben incluir todos los posibles resultados del contraste, y el hecho de que sean mutuamente excluyentes entre sí quiere decir que en caso de que una de ellas sea cierta, la otra forzosamente debe ser falsa. De las dos hipótesis, la más importante para nosotros será la hipótesis nula. Por lo tanto, vamos a detenernos en sus características antes de ver algunos ejemplos de contrastes con sus hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula plantea siempre la ausencia de efectos. Es decir, que nuestra hipótesis nula siempre va a decir que no existe ningún efecto, más allá del efecto del azar, en los resultados que hemos encontrado. Por lo tanto, si lo que estamos buscando es, por ejemplo, una diferencia entre dos grupos o una relación entre dos variables, la hipótesis nula siempre va a decir que tal diferencia o tal relación no existe. Es por esto que la hipótesis nula recibe su nombre y también por ello lleva siempre el signo igual. Si nos fijamos en el cuadro de la derecha, donde tenemos expresadas las hipótesis anteriores, pero ahora ya ordenadas como hipótesis nula e hipótesis alternativa, vemos que todas las hipótesis nulas que se encuentran a la izquierda llevan el signo igual. No obstante, hay una diferencia entre ellas y es que mientras que algunas llevan el signo igual, otras llevan el signo menor igual o el signo mayor igual. Esto nos permite establecer una diferencia entre dos tipos de hipótesis nula, que pueden ser o bien exacta, en ese caso lleva el signo igual, o bien inexacta, en ese caso lleva el signo menor o igual o el signo mayor o igual. La diferencia entre ambos tipos de hipótesis nulas es que cuando una hipótesis nula es exacta, se llama así porque plantea un único resultado. Por ejemplo, si nos fijamos en la primera de las hipótesis que nos estábamos planteando, cuando la formulamos como hipótesis nula, lo que planteamos es que la media de los hombres y de las mujeres en la variable extraversión son iguales. Por lo tanto, estamos planteando que solo hay un resultado que se ajuste a lo que está diciendo la hipótesis nula, y es que esas medias sean de hecho iguales. Todos los demás resultados quedan englobados dentro de lo que es la hipótesis alternativa, es decir, que las dos medias sean distintas. Y si pensamos en que sean distintas, pueden serlo de dos formas diferentes, que es o bien la media de los hombres es mayor que la de las mujeres, o bien la media de las mujeres es mayor que la de los hombres, y por lo tanto habría dos zonas en las que se obtendrían valores que discrepen de lo que dice la hipótesis nula. De modo que en ese caso llamamos al contraste bilateral, porque tiene en cuenta las dos direcciones en que puede ser falsa la hipótesis nula. Si miramos en el caso de la distribución normal de una variable, vemos que la hipótesis nula lo que plantea en ese caso es que efectivamente esa variable y la distribución normal son idénticas. Por lo tanto, en ambos casos solo hay un posible resultado que encaje con lo que dice la hipótesis nula, y es que ambas variables sean idénticas en su distribución. En el caso de la hipótesis nula inexacta, como vemos, por ejemplo, cuando nos planteamos si los alumnos han contestado
al azar a una pregunta de verdadero o falso, la hipótesis nula lo que plantea es que la proporción de aciertos será menor o igual que 0,5. Esto hace que sea mucho más inexacta que las hipótesis anteriores, es decir, la hipótesis nula abarca no solo el resultado 0,5, sino cualquier resultado inferior a él. Y por lo tanto es mucho más difusa que la hipótesis nula exacta. Y además, como vemos, si nos fijamos en la hipótesis alternativa correspondiente, vemos que la hipótesis alternativa plantea que si los sujetos no han contestado al azar, entonces la proporción de aciertos en esa pregunta debería ser superior a 0,5. Es decir, solo se plantea una dirección en la cual los resultados van en contra de lo que dice la hipótesis nula, puesto que los valores menores de 0,5 están incluidos dentro de la misma. De modo que solo habrá unos valores que puedan estar muy en contra de lo que dice la hipótesis nula y son aquellos valores que estén por encima de esa proporción de 0,5. Un detalle interesante que es importante tener en cuenta acerca de la hipótesis nula es que es más importante que la alternativa para nosotros porque es la que de hecho se somete a contraste. Es decir, cuando hacemos un contraste de hipótesis y planteamos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa, el desarrollo del resto del contraste se va a hacer asumiendo que lo que dice la hipótesis nula es cierto. Es decir, no solo se la somete a contraste, sino que además asumimos que esa hipótesis nula es cierta. Esto tiene una serie de ventajas que veremos a continuación cuando veamos el segundo paso de un contraste de hipótesis, que es el planteamiento del estadístico de contraste. El estadístico de contraste, como tal estadístico, se obtiene a partir de los datos muestrales, es decir, lo calcularemos utilizando los datos que nos proporcione nuestra muestra. La idea fundamental del estadístico de contraste es que como tal va a tener una distribución muestral conocida, es decir, ese estadístico va a tener una distribución de probabilidad donde podremos localizar las probabilidades asociadas a determinados resultados del mismo. Y además, esa distribución muestral se va a corresponder exactamente con lo que plantea la hipótesis nula. Es decir, que si nuestro estadístico de contraste es una z, por ejemplo, tendrá una distribución muestral normal y el valor esperado por la hipótesis nula se corresponderá con el valor esperado de esa distribución normal, es decir, en este caso, 0. Por lo tanto, el valor del estadístico de contraste nos permitirá decidir si el resultado obtenido se encuentra cerca o no de ese valor esperado del mismo. Lo mismo ocurrirá, aunque el valor esperado será distinto, por supuesto, si el estadístico de contraste es un h cuadrado, o si es una t de student, o si es una f de Snedeker. En todos los casos, la distribución muestral será conocida y, como he dicho, ese conocimiento de la distribución muestral nos permitirá decidir acerca de la probabilidad del resultado proporcionado por ese estadístico de contraste. Y con esto pasaríamos al paso 3 de un contraste de hipótesis, que sería el establecimiento de una regla de decisión. Retomando la idea del paso anterior, lo que vamos a hacer es utilizar la distribución muestral del estadístico de contraste, de la que ya hemos hablado. Y dividiremos esa distribución muestral en dos zonas. Una zona que rodea al valor propuesto por la hipótesis nula, en el caso, por ejemplo, de esta distribución normal que tenemos aquí, ese valor sería 0, y la región que aparece en amarillo, la región que rodea ese valor central 0, se correspondería con la zona de aceptación, es decir, se correspondería con aquellos valores del estadístico de contraste que consideraríamos suficientemente próximos al valor esperado de 0 como para mantener esa hipótesis nula. Las otras dos zonas que veis en las colas de esa distribución son las zonas de rechazo, es decir, a partir de este límite marcado con líneas discontinuas,
se encuentra la frontera entre la zona de aceptación central y las zonas de rechazo situadas en las colas. Estas zonas de rechazo se corresponden con aquellos valores del estadístico de contraste que son tan improbables, es decir, fijaos que la probabilidad asociada a cada una de esas dos zonas es muy pequeña. Esos valores son tan improbables que decidimos que se alejan demasiado de lo planteado por la hipótesis nula y por tanto pasamos de aceptarla a rechazarla. De modo que, como vemos, la zona de aceptación y las zonas de rechazo están limitadas por unos valores que se encontrarán en la distribución muestral del estadístico de contraste. Por tanto, podemos buscar esos valores y ver si nuestro estadístico de contraste se sitúa en la zona de aceptación o en las zonas de rechazo. Para hacernos una idea más clara de cómo se hace esto, lo veremos con un ejemplo. En este ejemplo vamos a trabajar con una probabilidad asociada al rechazo, es decir, con un nivel de riesgo de 0,05. Eso es lo que conocemos como alfa. El valor de alfa es muy similar al valor que comentamos cuando hablamos de la estimación de parámetros y que estaba asociado al riesgo. En ese caso teníamos dos zonas, una zona de confianza y una zona de riesgo. En este caso, esas dos zonas se corresponden con la zona de aceptación y las zonas de rechazo. Por lo tanto, el rechazo está asociado al riesgo y nosotros lo que hacemos en el contraste es previamente asumir un nivel de riesgo determinado, que intentaremos que sea lo menor posible, y el valor que se utiliza de manera generalizada es 0,05, es decir, asumir un riesgo de equivocarnos en el contraste del 5%. Por lo tanto, una vez asumido ese nivel de riesgo, cada una de esas dos zonas de rechazo valdría la mitad de alfa, que es justamente los valores que aparecen ahí. Alfa medios es 0,025 y alfa medios para esta otra región, que también es 0,025. Mientras que la zona central tendría un valor de probabilidad de 1 menos alfa, es decir, que asumimos una probabilidad asociada a la aceptación del 95% y un riesgo asociado al rechazo del 5%. Bien, pues pensemos entonces en un ejemplo de cómo podríamos aplicar un contraste de hipótesis utilizando esta propiedad de la distribución normal. Imaginémonos que tenemos una muestra de niños con problemas de atención, que era una de las situaciones que nos planteábamos al principio, y nos preguntamos si es posible que estos problemas de atención lleven aparejado un déficit cognitivo. Las hipótesis de ese contraste aparecen en el paso 1. Como vemos, nuestra hipótesis nula, que sería bilateral, es decir, sería una hipótesis exacta, puesto que no vamos a utilizar contrastes unilaterales. Pues nuestra hipótesis nula lo que planteará es que los sujetos con problemas de atención vienen de una población que tiene una media de 100 y una desviación típica de 15. Esta es la media y la desviación típica que tiene la inteligencia en la población general. Por lo tanto, lo que está planteando la hipótesis nula es que los niños no padecen problemas de atención. Fijémonos que eso es justamente lo que caracteriza la hipótesis nula. Plantea que no hay ningún efecto de una variable sobre la otra. Por lo tanto, que los niños son perfectamente normales. Y la hipótesis alternativa incluye todos los resultados que no contempla la nula y por tanto plantea que los niños no vendrán de esa población con una media de 100 y una desviación típica de 15, sino de otra población distinta con una media diferente. Ahora bien, esa media puede ser menor que 100, lo que podría indicar déficit cognitivo, o también puede ser mayor que 100, lo que podría indicar que, en contra de lo que podríamos pensar, los niños con problemas de atención no solo no tienen déficit cognitivo, sino que son más inteligentes que la media. Este resultado no podríamos verificarlo si solo utilizáramos una prueba unilateral. Y esta es una de las razones por las que vamos a utilizar siempre contrastes donde la hipótesis nula sea exacta. Así pues, una vez que hemos
planteado estas hipótesis, lo que haríamos sería calcular un estadístico de contraste, que en este caso, puesto que la distribución muestral de la media es normal, pues su estadístico de contraste sería una z. En esta z tomaríamos el valor de la media que han obtenido estos niños con problemas de atención, le restaríamos el valor planteado por la hipótesis nula para la media de la población, que es 100, y lo dividiríamos por sigma partido por raíz de n, es decir, por 15 dividido entre la raíz del tamaño de nuestra muestra. Y eso nos proporcionaría una z. Y puesto que nos proporciona una z, la distribución muestral de ese estadístico será una distribución normal. Y el valor de esa z nos dirá hasta qué punto discrepa de lo esperado por la hipótesis nula, que es 0. Este valor 0 solo se podría obtener si la media de nuestra muestra fuese exactamente 0 también. Por lo tanto, obviamente, en caso de que nuestros alumnos, de que nuestros niños tuviesen una media de 100, podríamos declarar que los resultados encajan con lo que dice la hipótesis nula, puesto que esa es la media que les asigna a la población normal. Sin embargo, lo más probable es que la medida de la muestra no sea exactamente igual a 100, por lo tanto será o bien negativa o bien positiva, y por lo tanto se desviará de ese valor esperado por la hipótesis nula en mayor o menor medida. De lo que se trata es de buscar el valor de z que corresponde a una probabilidad acumulada de 0,025, porque ese sería lo que llamamos el valor crítico, es decir, el valor que separa zona de aceptación y zona de rechazo en esa cola, en la cola izquierda, y este valor lo buscaríamos en la tabla de la curva normal. Si buscamos en el cuerpo de la tabla esta probabilidad de 0,025, veremos que la z asociada a esa probabilidad es menos 1,96. Del mismo modo, tendríamos que buscar el segundo valor crítico, que es el valor que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo en la cola derecha de la distribución. Y para eso tendríamos que buscar aquel valor de z que deja por encima una probabilidad de 0,025. En realidad no tendríamos que buscar este valor, puesto que como la distribución normal es totalmente simétrica, si este valor nuevo deja la misma probabilidad por encima que dejaba por debajo el que acabamos de encontrar, menos 1,96, entonces ese valor es forzosamente más 1,96. Por lo tanto, sin buscar en la tabla, ya sabríamos que los dos valores críticos son menos 1,96 por la izquierda y más 1,96 por la derecha. En caso de que quisiéramos buscar el segundo valor en la tabla, tendríamos que recordar que la tabla nos da las probabilidades acumuladas y nosotros lo que tenemos es la probabilidad que deja por encima ese valor de la derecha. Por lo tanto, tendríamos que restarle esa probabilidad a 1, que es el área total de la curva, y de ese modo tendríamos que 1 menos 0,025 nos daría 0,975, que es la probabilidad acumulada precisamente asociada a 1,96. Y con esto ya tenemos todo listo para tomar la decisión en el contraste, con lo cual nos iríamos al paso 4, que es la toma de decisiones. Ahora que ya hemos dividido a la distribución muestral de este estadístico de contraste, encontrando los dos valores críticos que lo limitan, sabemos que la zona de rechazo izquierda se encuentra por debajo de menos 1,96, por lo tanto, si z observada es menor que menos 1,96, estará en la zona de rechazo izquierda y, por lo tanto, mi decisión en ese caso será rechazar la hipótesis nula. Lo mismo ocurrirá si z observada es mayor que más 1,96. En ese caso, z observada estaría en la zona de rechazo derecha y, por lo tanto, me llevaría también a rechazar la hipótesis nula. Y una tercera posibilidad es que z observada se encuentre entre menos 1,96 y más 1,96, es decir, que z observada se encuentre dentro del intervalo de aceptación. Por lo tanto, en ese caso, si z observada cae en esa zona, incluidos los valores extremos, menos 1,96 y más 1,96, eso me llevaría a aceptar la hipótesis nula. Hay una manera fácil de saber
cuál es la decisión que debo tomar utilizando el valor absoluto tanto de z observada como de z crítica. Recordemos que los dos valores críticos son iguales, solo que de signo opuesto, más 1,96 y menos 1,96. Si comparamos en valor absoluto z observada con z crítica y la primera resulta ser mayor, eso quiere decir que z observada está en la zona de rechazo, ya sea porque es muy extrema en el sentido positivo o porque es muy extrema en el sentido negativo. Al utilizar el valor absoluto ya no tenemos que tener en cuenta eso. Simplemente sabemos que si z observada es mayor en valor absoluto que z crítica, podemos rechazar la hipótesis nula y en caso contrario, es decir, si es menor o igual, entonces tendremos que aceptarla. Recordemos que rechazar la hipótesis nula no es lo mismo que aceptar la hipótesis nula. Cuando rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que es falsa, mientras que cuando acepto la hipótesis nula, simplemente no he encontrado evidencia suficiente como para poder rechazarla. Esto es así porque es posible que la hipótesis nula no sea cierta estrictamente y, por tanto, lo que me suele interesar cuando yo llevo a cabo un contraste de hipótesis no suele ser aceptar la hipótesis nula, sino rechazarla. ¿Por qué? Porque cuando la rechazo, puedo buscar una manera más precisa o mayor o encontrar una mayor seguridad en cuanto a que he tomado la decisión correcta en el contraste. Esta estrategia es lo que se conoce como nivel de significación. El nivel de significación consiste en cambiar el valor de alfa en caso de que hayamos rechazado la hipótesis nula con un valor determinado. Normalmente nosotros empezamos siempre con un alfa de 0,05. Este es el valor que se adopta por convención siempre al principio del todo contraste, es decir, asumimos un riesgo del 5%. Sin embargo, en caso de que hayamos rechazado la hipótesis nula, eso quiere decir que podría ser posible que la rechazásemos asumiendo un riesgo aún menor que 0,05. Por lo tanto, puede ser de interés para nosotros ver qué ocurre si bajamos el riesgo a, por ejemplo, 0,01. Es decir, en lugar de asumir un riesgo del 5%, estaríamos asumiendo un riesgo de solo el 1%. En caso de que volvamos a rechazar la hipótesis nula, seguiríamos diciendo que esta es falsa, pero ahora tendríamos mayor seguridad en cuanto a que realmente la hipótesis nula es falsa, puesto que hemos podido bajar el nivel de riesgo y la decisión por ello no ha cambiado. Esta estrategia veremos que es muy útil cuando se utiliza SPSS porque SPSS nos dará el valor de la significación y eso nos facilitará mucho determinar cuál es el nivel de significación del contraste. Una vez que hemos visto los pasos correspondientes a efectuar un contraste de hipótesis, vamos a ver ahora uno de los contrastes de hipótesis más sencillos que hay, que es el contraste de hipótesis para una media, también conocido como prueba T para una muestra. En este contraste de hipótesis trabajamos con un único grupo, por eso decimos que es una prueba para una muestra, sobre el cual nos planteamos algo acerca de la media de la población de donde procede. Es decir, nuestra hipótesis nula en este contraste va a plantear siempre que esa muestra procede de una población que tiene una media determinada, una media X. Y la hipótesis alternativa simplemente planteará que la media de la población de referencia pues no es X. Como estadístico de contraste, no vamos a utilizar una Z como la que vimos en el ejemplo anterior, porque esa Z exige que el valor de sigma sea conocido y no suele ser conocido en la mayoría de contrastes ese valor de sigma. Por lo tanto, el uso de la Z está restringido a unos pocos casos en los que conocemos los valores de la desviación típica poblacional. En lugar de eso, utilizaremos un estadístico de contraste que se distribuirá según la distribución T, que llamaremos T observada, y que en lugar de utilizar sigma, se calcula a partir de su estimador, de la cuasi desviación típica, dividida por raíz de n. Y este estadístico tendrá n-1 grados de libertad.
También puede calcularse el mismo estadístico utilizando la desviación típica en lugar de la cuasi desviación típica, solo que en este caso, en lugar de dividir por raíz de n, dividiremos por raíz de n menos 1. El resultado será exactamente el mismo valor de t, utilicemos una u otra fórmula. En un tercer paso, buscaremos los valores críticos correspondientes a la distribución muestral de ese estadístico t con n-1 grados de libertad, que son los que delimitan la frontera entre la zona de aceptación y las zonas de rechazo. Esos valores, como ya hemos comentado, dejarán por debajo, por la izquierda, una probabilidad de alfa medios y por encima, a la derecha, una probabilidad de 1 menos alfa medios. Por lo tanto, encontraremos los valores correspondientes a estos dos puntos. Esos valores siempre serán mayores que 1,96. Recordemos que la distribución t de student es menos apuntada que la distribución normal y por tanto es más achatada. Finalmente, tomaremos la decisión, como ya hemos comentado, si utilizamos los valores absolutos. En caso de que el valor observado sea mayor que el crítico, rechazaremos la hipótesis nula y en caso de que el valor observado sea menor o igual que el crítico, aceptaremos la hipótesis nula. Es decir, en el primer caso, nuestro valor observado se situaría o bien en la zona de rechazo izquierda o bien en la derecha, y en el segundo caso, nuestro valor se encontraría dentro de la zona de aceptación. Bien, pues a continuación vamos a ver un ejemplo de aplicación de este contraste a unos datos. Supongamos el siguiente caso. Un psicólogo escolar ha encontrado que la puntuación media de madurez de sus alumnos de segundo de bachillerato es de 190. Obviamente, la puntuación de madurez, cuanto mayor, pues mejor resultado para esos alumnos. Por lo tanto, lo que le interesa al psicólogo es mejorar la puntuación de madurez y lo que plantea es que la orientación vocacional podría conseguir ese efecto. Por eso coge una muestra aleatoria de 65 estudiantes y con esos 65 estudiantes, a esos 65 estudiantes les imparte orientación vocacional. Y obtienen una nueva media de 198 y una desviación típica de 24. Es decir, que los resultados parecen indicar que la media de madurez ahora es mejor, es 198, que la que tenían los alumnos cuando no recibían orientación vocacional. De modo que este es el planteamiento del contraste. Lo que queremos saber es si esto nos indica que la orientación vocacional ha mejorado la puntuación media en madurez de estos alumnos. Para contestar esta pregunta lo que haremos será un contraste de hipótesis utilizando la prueba T para una media, la que acabamos de ver. En primer lugar, plantearemos las hipótesis nula y alternativa. Nuestra hipótesis nula tendrá que estar asociada a la ausencia de efectos. El efecto que nosotros nos planteamos es que los sujetos vengan de una población con una media cuyo valor implique que la orientación vocacional no ha tenido éxito. Y nosotros tenemos un indicio de cuánto podría valer esa media, porque antes de recibir orientación vocacional la media de los alumnos era de 190. Por lo tanto, esa va a ser nuestra hipótesis nula. La hipótesis alternativa planteará que esa no será la media de la población de referencia. Y ahora ya podemos realizar el contraste. Sabemos que el estadístico de contraste será una T con 64 grados de libertad, puesto que tenemos un N de 65. Recordamos que en el numerador de T observada lleva la diferencia entre la media de los sujetos, 198, menos la media planteada por la hipótesis nula para la población de referencia, que era 190, y lo dividiremos entre la desviación típica, 24, dividido entre raíz de n menos 1. Puesto que estamos utilizando la desviación típica, dividiremos entre raíz de n menos 1
Si hubiésemos obtenido la cuasi desviación típica, dividiríamos entre raíz de n. En este caso, raíz de n menos 1 es 64, con lo cual nos quedan 8 en el numerador y 24 dividido entre 8, que es la raíz de 64, que nos da 3. Lo cual nos da un resultado de 2,67. Y así como vemos, pues el valor de t observada está bastante lejos de lo esperado según la hipótesis nula, puesto que la hipótesis nula lo que esperaría es que t valiese 0, es decir, que la media de los sujetos no hubiera sido 198, sino 190. En ese caso, el contraste estaría claramente respaldando a la hipótesis nula. Sin embargo, el valor que hemos encontrado está mucho más a la derecha, pongamos que está por aquí, 2,67, y por tanto está muy alejado de 0 por la cola derecha. Está alejado por la cola derecha porque la media de los sujetos es mayor de lo esperado por la hipótesis nula. La hipótesis nula esperaba una media de 190. Bien, y una vez que tenemos hecho esto, tendremos que buscar los valores críticos para saber si t observada está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Tanto buscaremos t crítica y eso implica la búsqueda de dos valores, como sabemos, uno por la izquierda, otro por la derecha. Los dos tendrán n-1 grados de libertad, por lo tanto, los dos tendrán 64 grados de libertad. Y el primero dejará por debajo una probabilidad de alfa medios y el segundo una probabilidad de 1 menos alfa medios. Nosotros vamos a asignar al contraste el alfa habitual, que es 0,05, y por tanto alfa medio será 0,025 y 1 menos alfa medio será 0,970. Esos valores tendremos que buscarlos en la tabla. Aquí tenemos la tabla de la distribución T. La ampliamos un poco. Buscamos ahora para 64 grados de libertad. Vemos que no existe 64, tenemos para 60 y para 80. Por tanto, lo que vamos a hacer es tomar el valor más próximo a 64, que será 60. Y de las dos probabilidades que tenemos aquí, como vemos 0,025 no aparece, pero 0,975 sí. Esta es la columna correspondiente. Y por tanto, el lugar donde se crucen esos dos valores será el valor de t observada, que como vemos es 2. Por lo tanto, t observada vale 2. Y el valor de la izquierda no aparece, pero ya sabemos que será menos 2, puesto que sabemos que la distribución t es simétrica y que estos dos valores dejan en las colas la misma probabilidad, por lo tanto, están a la misma distancia del valor esperado de la distribución. Bien, resumiendo, como vemos, tenemos una una t observada de 2,67 y los valores críticos son respectivamente menos 2 y 2. Por lo tanto, la zona de rechazo estará o bien por debajo de menos 2 o bien por encima de 2. Y por lo tanto, como podemos ver, t observada está dentro de la zona de rechazo derecha. O lo que es lo mismo, el valor absoluto de t observada, que era 2,67, es mayor que el valor absoluto del valor crítico, que era 2. Por lo tanto, mi decisión será rechazar la hipótesis nula. Bien, de modo que ¿cuál sería la conclusión del contraste?
Dado que hemos rechazado la hipótesis nula y que la hipótesis nula planteaba que la media de la población de referencia era 190, concluimos que esto no es así y, por tanto, nos encontramos con una media significativamente superior a la que tenían los alumnos antes de recibir orientación vocacional. O, lo que es lo mismo, esto lo que implica es que la orientación vocacional efectivamente mejora la puntuación en madurez de los alumnos. Puesto que hemos rechazado la hipótesis nula, puede interesarnos ahora ver qué pasa reduciendo el nivel de riesgo del contraste, es decir, reduciendo el valor de alfa. Habíamos adoptado un alfa de 0,05, podemos comprobar ahora qué es lo que ocurriría si nuestro alfa fuese de 0,01, es decir, si asumiésemos un riesgo 5 veces más pequeño. El cambio de alfa solo afecta a los valores críticos y, por tanto, a la decisión del paso 4, de modo que podemos repetir el contraste simplemente buscando los dos nuevos valores críticos correspondientes a este nuevo alfa. Si buscamos en la tabla, eso significa que tendremos que desplazarnos a otras columnas porque ahora las probabilidades serán distintas, es decir, alfa medios será la mitad de 0,01, por lo tanto será 0,005, mientras que 1 menos alfa será 1 menos 0,005, o sea, 0,995. Y por tanto tendremos que buscar ahora en la tabla, en esa columna correspondiente a 0,995. Nos colocamos en la misma fila en la que estábamos antes y vemos que para esa probabilidad el nuevo valor de t observada sería 2,66, una probabilidad de 0,995. De modo que lo que hacemos es incluir ahora estos nuevos valores, 2,66 por un lado y menos 2,66 por el otro. Y ahora de nuevo comparamos los resultados y de nuevo t observada es mayor que t crítica en valor absoluto. Por lo tanto, nuestra decisión vuelve a ser la misma, rechazar. Rechazamos la hipótesis nula. De modo que volvemos a llegar a la misma conclusión, es decir, con los nuevos valores críticos que ahora están mucho más cerca de nuestro valor observado, pero que aún así están fuera del valor que representa nuestra t observada, pues nos llevan a rechazar de nuevo la hipótesis nula y a concluir que la orientación vocacional sí tiene un efecto positivo sobre la madurez. Es decir, que la media en madurez de los alumnos que reciben orientación vocacional es significativamente mejor que la media de los que no la reciben. Este diagnóstico lo hacemos asumiendo un riesgo de equivocarnos que ahora es de menos del 1%. Es decir, estamos muy seguros de que la hipótesis nula es falsa, mucho más que antes, cuando corríamos un riesgo del 5%. Bien, y con esto vamos a ver otro de los contrastes de hipótesis que son muy sencillos y que consiste en el contraste de hipótesis para la proporción, que también es conocido en SPSS como prueba binomial. Recordemos que cuando hablamos de la distribución muestral del estadístico proporción, habíamos visto que era una distribución binomial. Por eso se le llama prueba binomial también a este contraste, concretamente en SPSS. Ese es el nombre que se le asigna. Tal y como habíamos visto, por tanto, en el caso de la distribución muestral de la proporción, las probabilidades correspondientes a un determinado número de éxitos, una determinada proporción de éxitos, en un número n de ensayos y con un valor, con una proporción de éxitos poblacional determinada,
pues tiene dos maneras de resolverse. Una es averiguar esa probabilidad de manera exacta cuando n es menor o igual que 25. Es decir, si el número de elementos y el número de ensayos no supera los 25, podemos obtener esa probabilidad exacta buscando el valor correspondiente al número de éxitos en el número n de ensayos para un valor de p determinado. En ese caso, la decisión acerca del contraste se toma si, comparando los valores de probabilidad de la tabla con los valores de probabilidad que manejaríamos en el contraste, que serían, como ya sabemos, respectivamente 0,025 por un lado y 0,975 por el otro, en el caso de un alfa de 0,05. Por lo tanto, si el valor de probabilidad que nos dan las tablas es igual o superior a alfa medios e igual o inferior a 1 menos alfa medios, pues entonces aceptaría la hipótesis nula, puesto que el valor de probabilidad encontrado estaría dentro del intervalo de aceptación. Por el contrario, si el valor de probabilidad que nos dan las tablas es menor que alfa medios o es mayor que 1 que menos alfa medios, entonces se rechazaría la hipótesis nula. Eso lo tenemos ejemplificado en esa distribución que mostramos en el gráfico. Podemos ver en esa distribución la zona de aceptación marcada en azul y las zonas de rechazo izquierda y derecha marcadas en rojo. Por lo tanto, para resultados incluidos dentro de la banda azul, se aceptaría la hipótesis nula, es decir, cuando las proporciones se mantuvieran dentro de ese intervalo, se aceptaría la hipótesis nula, y en caso de que la proporción del número de éxitos fuese inferior a un valor determinado o superior a un valor determinado, pasaríamos a rechazarlo. En el caso de que n sea mayor que 25, ya no tenemos tablas de la distribución binomial que podamos utilizar y por lo tanto ahí lo que haremos es aprovecharnos de la propiedad que tenía esta distribución cuando n se acercaba a infinito, y es que la distribución binomial se aproxima a la normal. Por lo tanto, con más de 25 elementos, lo que haremos será una aproximación por la distribución normal. Esta aproximación la podemos hacer a partir de la proporción de éxitos o la podemos hacer a partir del número de éxitos. En ambos casos, lo que haremos será restarle su valor esperado, que en el caso de la proporción será pi, y en el caso del número de éxitos será n por pi, y dividirlo por su desviación típica, que en el caso de la proporción será la raíz de pi por 1 menos pi partido por n, y en el caso del número de éxitos será la raíz cuadrada de n por pi por 1 menos pi. Veamos ahora un ejemplo de cómo se haría un contraste de hipótesis con un caso práctico. En este ejemplo vemos, en primer lugar, que la literatura psicopatológica indica que el 30% de los pacientes neuróticos se cura espontáneamente durante los 3 primeros meses del trastorno. Ese 30% corresponde a una proporción de 0,3. Por lo tanto, lo que tenemos es que una proporción del 0,3 de los pacientes neuróticos se curan espontáneamente durante los 3 primeros meses del trastorno. Y se nos indica que hay un nuevo tratamiento que en 3 meses ha conseguido 11 recuperaciones en, en una muestra de 25 pacientes. Es decir, que n es igual a 25 y que en esa muestra se ha conseguido 11 éxitos. Esta x es la variable que conocemos como el número de éxitos, la variable binomial. Recordemos que en una variable binomial solo había dos resultados posibles, que eran éxito o fracaso. En el caso de esta variable tenemos dos posibles resultados, que son curarse o no curarse. Por lo tanto, esta variable x representa el número de veces que se han producido curaciones de esos 25 pacientes, o lo que es lo mismo, la suma de los valores correspondientes a los éxitos y los fracasos. Recordemos que los éxitos se codificaban como unos y los fracasos se codificaban como ceros. Por lo tanto, la suma de 11 éxitos más 14 fracasos en 25 ensayos, pues sería la suma de 11 unos y 14 ceros, lo cual nos daría ese valor de 11 que tenemos ahí.
Puesto que tenemos el valor de n también, podemos averiguar cuál es la proporción que representa eso. Es decir, qué proporción de éxitos hemos tenido con ese tratamiento. 11 entre 25. Y vemos que esa proporción es de 0,44. Bien, como vemos entonces tenemos una variable binomial con dos posibles resultados, curarse o no curarse. La proporción de éxitos sin tratamiento en la población es de 0,3, es decir, que el 30% de los pacientes se cura sin tratamiento y la proporción de éxitos que hemos conseguido con el tratamiento es del 44%, 0,44. Por lo tanto, vamos a hacer el contraste de hipótesis primero de la manera exacta, puesto que tenemos un n de 25, con lo cual podemos utilizar las tablas de la distribución binomial que tenemos aquí. Y lo que haremos en primer lugar es plantear la hipótesis nula. La hipótesis nula que dirá que estos sujetos, que estos 25 sujetos, vienen de una población donde la proporción de éxitos equivale a la ausencia de efecto del tratamiento. Recordemos que la hipótesis nula plantea siempre la ausencia de efectos. En este caso, la proporción que indicaría la ausencia de efecto del tratamiento sería precisamente 0,3, puesto que esa es la proporción de remisiones espontáneas. De modo que esas serían nuestras hipótesis nula y alternativa. La alternativa simplemente dirá que esa proporción no es de 0,3, es decir, que puede ser menor o mayor. Recordemos que siempre vamos a usar contrastes bilaterales. Bien, en el segundo paso, lo que vamos a hacer es buscar la probabilidad asociada a 11 éxitos en 25 ensayos, suponiendo que el valor de pi, es decir, que la proporción de éxitos en la población es de 0,3. Por lo tanto, nos vamos a la tabla correspondiente a un n de 25, que es la última tabla de la tabla B, y buscamos la fila correspondiente a 11 éxitos, que es esta de aquí. Y luego la columna correspondiente al valor de pi, que era 0,30, por tanto sería esta. Y el lugar donde se cruzan esa fila y esa columna es la probabilidad acumulada correspondiente a 11 éxitos. Por lo tanto, la probabilidad binomial de 11 éxitos en 25 ensayos con una proporción de éxitos de 0,3 vale 0,956. Y ahora en el tercer paso simplemente delimitaremos los valores críticos de probabilidad. Rechazaremos la hipótesis nula si la probabilidad está por debajo de alfa medios, que es 0,025. Recordemos que en todos los contrastes vamos a empezar siempre con un alfa de 0,05. Y el otro valor será 1 menos alfa medios, es decir, 0,975. Y ahora, en el cuarto paso, simplemente vemos que nuestra probabilidad de 0,956, la que hemos encontrado en las tablas, se encuentra entre estos dos valores, es decir, que es mayor que 0,025 pero al mismo tiempo es menor que 0,975. Bien, con lo cual, ¿qué decisión tomaremos? Pues, dado que está dentro del intervalo de aceptación, la decisión será aceptar la hipótesis nula. De modo que la respuesta a la pregunta que nos hacíamos, que es si el tratamiento mejora los resultados esperables por remisión espontánea, pues la respuesta sería que no. Y no hemos encontrado evidencias estadísticas de que esto sea así. ¿Por qué? Pues por un lado probablemente porque el tamaño de la muestra no es muy grande, por otro porque el número de éxitos es insuficiente. Fijaos que si en lugar de 11 éxitos hubiésemos conseguido 12, el valor de probabilidad acumulada que aparece ahí es 0,983 y ese valor sí que ya es superior
a 0,975, con lo cual con 12 éxitos sí habríamos rechazado la hipótesis nula y por tanto habríamos concluido que el tratamiento funciona. Esta situación también la teníamos representada en el gráfico anterior, que es precisamente, como veis ahí, la distribución binomial para un n de 25 y para un valor de p de 0.30. Por lo tanto, esas son las probabilidades asociadas a determinados resultados y, como veis, el valor de 11 está incluido dentro de la zona de aceptación, mientras que 12 ya pertenece a la zona de rechazo. Como resumen de lo visto hasta aquí, hemos encontrado que hemos averiguado cuál es la probabilidad exacta asociada a el resultado del contraste, que es 0.956, y hemos visto que el valor obtenido pues, está comprendido entre alfa medios y 1 menos alfa medios, por lo cual aceptaríamos la hipótesis nula y concluiríamos que el tratamiento no tiene efectividad. Vamos a ver ahora cómo llevaríamos a cabo la aproximación normal, es decir, vamos a imaginar que en lugar de 25 casos tenemos más de 25 y vamos a aplicar la aproximación normal a los mismos datos que acabamos de utilizar en este ejercicio. Así pues, volvemos al ejemplo y vamos a llevar a cabo ahora el contraste utilizando la aproximación normal. Eso quiere decir que podemos mantener las hipótesis que teníamos antes, pero debemos borrar de ahí en adelante, puesto que el paso 2 no va a llevarse a cabo de la misma forma, sino que vamos a calcular un estadístico de contraste, una Z. Bien, pues vamos a ver cómo serían ahora los pasos del contraste utilizando la aproximación normal. Como habíamos comentado, en la aproximación normal lo que hacemos es calcular una Z, que llamaremos Z observada, y que podemos obtener a partir de la proporción de éxitos o a partir del número de éxitos, que es indiferente. Si lo hacemos a partir de la proporción de éxitos, pues tomaríamos la proporción obtenida en los datos, 0,44, menos la proporción planteada por la hipótesis nula, dividido por la desviación típica del estadístico proporción, que era pi por 1 menos pi partido por n, es decir, 0,3 por 0,7, que sería 0,21, dividido entre n, que es 25. O, alternativamente, también podríamos calcular esta z utilizando el número de éxitos, que era 11. A ese le restaríamos su valor esperado, que sería n por pi, es decir, 25 por 0,3. Y lo dividiríamos por su desviación típica, que sería la raíz de n por pi por 1 menos pi, que como ya hemos dicho sería 0,3 por 0,7, es decir, 0,21. En ambos casos obtendremos la misma z, que valdrá exactamente 1,53. Y luego, en el tercer paso, procedemos como con cualquier z, buscaríamos los valores críticos para alfa medios y para 1 menos alfa medios, recordando que alfa siempre es 0,05 de entrada, por tanto alfa medios será 0,025 y 1 menos alfa medios será 0,975. Y como ya sabemos, esos dos valores se corresponden con las zetas de menos 1,96 por el lado izquierdo y más 1,96 por el lado derecho, de modo que en el cuarto paso tomaríamos la decisión que, como vemos, sería aceptar la hipótesis nula, es decir, z observada, que es 1,53, se encuentra
en el intervalo comprendido entre menos 1,96 y más 1,96, o lo que es lo mismo, en valor absoluto, z observada es menor que z crítica, también en valor absoluto, y por lo tanto mi decisión será aceptar la hipótesis nula. Es decir, que utilizando la aproximación normal llegamos a la misma conclusión que utilizando la probabilidad exacta que nos proporciona la distribución binomial. No obstante, tenemos que recordar que en este caso, de las dos formas de solucionar este ejercicio, la correcta sería la primera, puesto que nos da la probabilidad exacta, mientras que con la aproximación normal siempre hay un margen para el error. Con esto terminaríamos este vídeo. Hasta luego.